Buenas, bienvenido, bienvenida al video de hoy. Me pareció importante volver un poco a las bases, a uno de los dominios que considero nos constituyen y nos predisponen a la vida, y son las emociones, ¿no? En algún momento creíamos que éramos seres racionales, que de tanto en tanto sentían, y la verdad es que no, que somos seres emocionales que en algún momento de la evolución aprendieron a pensar. Pero las emociones, como reacciones complejas del cerebro ante diferentes estímulos, las compartimos con los reptiles, ¿sí? Por eso a veces reaccionamos como animales a ciertas cosas. Pero lo maravilloso de nuestra evolución es que estas reacciones o estas respuestas que son químicas, que son neuronales, que tienen marcadores somáticos, pueden darse ante estímulos externos, concretos, por ejemplo, la percepción de una amenaza, la percepción de injusticia porque hay alguien que me topeteó y es injusto que vengas y que pases por encima de mi propio límite, o puede darse a partir de estímulos internos. ¿Cuáles son esos estímulos internos? El pensamiento, los recuerdos, las imágenes, ¿sí? Los animales reaccionan en el momento, con aquello que perciben y que ven, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es, está la gacela en el medio de la sabana, aparece el león, la gacela, miedo, se le predispone para huir, y el león desaparece y la gacela vuelve a estar tranquila. Nosotros, a raíz de todo el desarrollo que somos, se nos generan las mismas respuestas frente a un león de verdad, o podemos vivir toda la vida con un león acá. Entonces, los niveles de tensión, de ansiedad, de miedo que podríamos llegar a experimentar, no importa si el estímulo es real o imaginario, ¿no? Acá hay otra diferencia, que a veces cuando somos adultos pareciera ser que lo imaginario pierde valor. Y la verdad es que cuando somos chicos, el mundo imaginario está súper presente, y las emociones que experimentamos en función de eso son sumamente válidas. De hecho, todo el trabajo terapéutico con chicos se basa en dibujos y en el campo simbólico. Y pareciera ser que en algún momento de nuestra maduración esa parte la perdemos, y tiene más valor lo que vemos, lo que oímos, lo que recordamos, en teoría, tal como sucedió, que la imaginación, ¿no? Porque de todas las opciones que podrían estar disponibles, a nosotros se nos aparece una imagen, un recuerdo, una situación específica que nos dispara una determinada respuesta, ¿sí? Y esas emociones, esto lo dejaremos para otro video, pero generan toda una catarata química interna, ¿sí? El miedo, el enojo, la alegría, el entusiasmo, la ansiedad, ¿sí? Y así como ocurre con los químicos externos, también nos podemos volver adictos a nuestros propios químicos internos. Esa te la dejo picando para que empieces a observar y a percibir cuál es la emoción que está más recurrente en vos, ¿no? Y por qué vuelvo siempre a reaccionar de la misma manera. Bueno, a veces hay procesos que empiezan a tomar el formato de adictivo internamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las emociones? Es una reacción, es una respuesta compleja, es energía, ¿no? La emoción es energía que nos mueve a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se predispone a responder de determinada manera dependiendo de la función que cumpla esa emoción, sobre todo las biológicas e instintivas. ¿Está? Ahora bien, nos volvimos bastante más complejos que los reptiles cuando aparece el pensamiento a condicionar de alguna manera esa emoción, o sea, mi juicio o mi pensamiento respecto a lo que estoy sintiendo. Ahí se va configurando el sentimiento, ¿sí? Una expresión subjetiva de la emoción. El amor, por ejemplo, ¿no? El sufrimiento, los celos, el dolor, la felicidad, son todas expresiones subjetivas de una emoción de base. Lo que me genera placer, lo que no me genera placer. ¿Está? Por eso hay conversaciones interminables, y se las suele denominar filosóficas,
las conversaciones sobre el amor, las conversaciones sobre el sufrimiento, hay quienes dicen que existe, hay quienes dicen que no existe, etcétera. ¿Está? Entonces el sentimiento es la reacción, la respuesta, ¿sí?, a ese estímulo más un proceso de cognición, ¿ok?, y de subjetividad respecto a lo que estoy sintiendo. Primero aparece la emoción, lo que está bien de base, y después se compone el sentimiento, la expresión subjetiva de esa emoción. Si vamos un poquito más para recordar y refrescar o aprender, ¿no?, o escuchar, hago un paréntesis, esto no pretende ser una receta, simplemente un camino que fui experimentando que a mí me sirvió muchísimo para poder ser soberana de mis emociones y no que las emociones me gobernaran a mí, porque cuando las emociones nos gobiernan, nuestro inconsciente biológico, instintivo, primordial, sale y las respuestas tienden a ser mucho más reactivas. Un enojo descontrolado, no sabemos de dónde viene, miedos que no están justificados o que no están fundados, y si bien hay una parte que aunque querramos no vamos a poder conscientemente ordenar, porque hay emociones que no sé de dónde viene, pero yo me siento de esta forma y por más vueltas que le dé al asunto me vuelve a pasar lo mismo. Pensemos que además de de estar constituidos por nuestro inconsciente individual, también ese inconsciente individual responde a un inconsciente familiar y a un inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, para trabajar emociones que están como mucho más enraizadas y que forman parte de la composición de datos que hoy somos, hay muchas otras técnicas. Pero el primer paso, lo que busco con este video es como dar ese primer paso para o recordar que soy capaz de observarme o empezar a observar cómo estoy siendo desde mis emociones. ¿Está? Porque si no pasa esto, no, yo me enojo siempre de la misma forma. Bueno, pero esta es mi manera de enojarme. Y no, la verdad es que si yo destruyo todo y no soy consciente del daño que no solamente le hago a los demás, sino que también me hago a mí, porque tendemos a ser más conscientes de lo que destruimos hacia afuera. Ahora, si mi tendencia es a enojarme y no expresarlo, lo que estoy destruyendo es mi mundo interno. ¿Ok? Volviendo un poco y cerrando el paréntesis otra vez, esto no busca ser una receta, simplemente tal vez pueda constituir un insight o un conjunto de posibilidades para que puedas ser más consciente y que puedas aprender a autorregularte y rescatarte a vos mismo a tiempo sin necesidad de estar como dependiendo quizás de cuestiones externas que te regulen. Eso para mí es una falacia y creemos que el poder está afuera cuando en realidad debiéramos cultivar nuestra propia fortaleza interna, o al menos esa es mi mirada. Otra vez, esto no busca hacer ni receta ni la evangelización, simplemente formas que me sirven y que me siguen sirviendo y que le han servido a muchas otras personas y grupos de personas que son las que acompaño, y me parece que puede estar bueno también para vos. Cerrando paréntesis, el estado de ánimo, ¿no? Pasamos por las emociones, pasamos por los sentimientos. El estado de ánimo es una emocionalidad que no tiene causas específicas, ¿no? Estamos en un estado de ánimo. Las provincias tienen un estado de ánimo, los países tienen un estado de ánimo, los trabajos, las empresas tienen un estado de ánimo, nosotros también, ¿sí? No sabemos cómo estamos, ¿sí? Es como el trasfondo, como esa energía que está por debajo de todo lo que hacemos, ¿sí? Desde donde actuamos, ¿ok? Y los estados de ánimo nos permiten comportarnos, digamos, dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Es como el filtro desde donde vemos el mundo. Hay quienes son más entusiastas, hay quienes son más negativos, hay quienes son más pesimistas, hay quienes son más optimistas, hay quienes tienen un grado quizás de... no me sale la palabra, como de... colérico, no porque sean coléricos, ¿no? Pero tienen más la mecha corta, ahí está, usando una expresión un poco más popular, y hay otros que tienden un poco más hacia la paciencia. ¿Es inmodificable? Yo creería que no, pero es importante poder reconocer cuál es nuestro estado
normal desde dónde estoy accionando, desde dónde estoy viendo el mundo para poder intervenir en ello, porque tiende a ser más transparente. Como es algo que está muy por debajo, puede que en algún momento se haya cristalizado. Pasa mucho, es muy visible en los empleos. Yo creo que soy de una forma, creo que me volví súper antipática, pero la verdad es que es un estado en el que en algún momento me sumergí, en mí empezó a actuar en transparencia y yo creo que es la única forma de comportarme. Y la verdad es que no, porque cambio de trabajo y mi estado de ánimo cambia. El punto es no esperar a que algo ocurra externamente para darme cuenta que yo estoy actuando desde un determinado filtro, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a predisponer a actuar y a emocionarme de una determinada manera y no de otra, ¿sí? ¿Qué vamos a puntualizar específicamente? Las emociones que están asociadas con el cambio, ¿no? Si adhirieras tal vez quizás a la idea de que todo el tiempo estamos cambiando y que el cambio es como algo permanente, lo que muchas veces sucede es que nos negamos a la experiencia de ciertas emociones, ¿sí? Porque creemos que están mal, porque tenemos ciertas ideas o ciertos juicios respecto a ciertas emociones. La alegría está bien, el enojo está mal, no muestres tu tristeza porque te van a ver débil, no, toma lo que venga, no importa que te dé asco. Asco desde la respuesta instintiva de algo que a mí pareciera ser que me genera rechazo. Después vemos si está condicionada por programas anteriores, pero en principio es algo de lo que yo quiero mantenerme lejos. Y si me quiero mantener lejos, inconscientemente lo que ocurre es que yo ahí estoy viendo muerte, ¿sí? Biológicamente tenemos dos respuestas. En repulsión hacia lo que yo puedo considerar muerte, o algo negativo o nocivo para mí, y a favor de la vida, ¿sí? Si ahí está la vida, todo lo que esté a favor me va a permitir acercarme, abrirme, y lo que yo sienta que va en contra de esa vida me va a generar repulsión. ¿Para qué? Para preservarme. Entonces, en principio, si está pasando es por algo. Entonces, si hay algo que me da asco, si hay algo que me disgusta, si hay algo que me enoja, por algo me está pasando. La opción no es, como muchas veces decimos, no te enojes, que no se enoje, no estés triste, estoy triste. Estoy triste y es un estado. El problema no es la emoción, sino la no asistencia de esas emociones. ¿Ok? El problema no es la emoción, es la forma en la que lo expreso, el modelo somático que por algún motivo quizás fui heredando y fui tomando como normal, y la no asistencia de esa emoción. El bloqueo de la emoción, el tapujo de la emoción es lo que genera el problema, no la experiencia de la emoción. Pero lo que muchas veces pasa es que queremos también acortarnos procesos de sentir porque no nos gusta, porque nos conecta con experiencias que tenemos no resueltas y queremos salir rápido de ese lugar. Y nos perdemos de toda la historia y de toda la información y de toda la sabiduría que está puesta en esa respuesta, ¿sí? Hacemos como que nada pasó, hago como que esto no me está pasando, porque cómo me voy a enojar, porque cómo le voy a decir que estoy triste, y que van a decir que soy mala onda, o que yo antes no me enojaba, o que por qué me enojan estas cosas que parecen ser nimiedades, ¿sí? Entonces nos condiciona incluso también lo que yo creo que el otro ve de mí cuando estoy experimentando ciertas emociones, ¿está? Y frente a los cambios que podemos experimentar, primero que hay como en teoría, y digo en teoría o en principio, porque desde un lugar mucho más profundo, y esto tomalo con ganchitos, pero siempre los cambios y el estímulo, lo que yo vea ahí afuera como que está tambaleando, en algún punto inconsciente, si me reconozco otra vez, tomalo hace de cuenta como que sí, pero después voy a hacer una diferenciación. Siempre va a estar causado internamente. Si yo me reconozco creadora, si vos te reconoces creador, creadora de tu vida, cualquier situación que está sucediendo está originada por vos, desde un lugar inconsciente. Sí, obviamente, muchas veces, ¿sí?
Pero en principio, y como es uno de los primeros videos, hagamos de cuenta que a veces los cambios pueden venir de afuera o de adentro, ¿sí? O incluso en cuanto a manifestación, ¿sí? No sé, el ejemplo cotidiano, puede venir mi jefe y decirme estás despedida, eso viene de afuera, o puedo decir yo hasta acá llego con este trabajo, renuncio. Una decisión interna, una acción externa que hace que mi sistema y mi mundo ordinario cambie. ¿Está? Lo que pasa es esto, ¿no? Que cuando viene de afuera tendemos a tener ciertas dificultades, cuando estamos medio dormidos, medio formato, medio zombie, a reconocer nuestra participación en el cambio. ¿Y qué tiende a pasar? Nos quejamos, nos victimizamos, el otro tiene la culpa, pobre de mí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Está? Perdemos la soberanía y el poder sobre la situación. ¿Ok? Y esos cambios, sobre todo los que vienen de afuera, nos generan todo un conjunto de emociones. Los internos también. Y lo que vamos a hacer en el próximo video, porque ahora te voy a cortar un poquito, ya van como 15 minutos, como para que distiendas un poco la cabeza y veas que quedó reverberando del primer video en voz. En el próximo lo que vamos a estar conversando un poco es cuáles son los matices emocionales que experimentamos en el cambio. Puede haber muchos más. Yo voy a nombrar solamente algunas que van a estar, que inevitablemente van a estar, con las que inevitablemente nos vamos a tener que amigar, que inevitablemente vamos a tener que sentir y experimentar para transitar, digamos, un camino a favor del cambio y no en contra, ¿sí? Fluir con la energía del cambio no significa no me importa nada y que fluya y yo acá sentada esperando que la vida pase, sino accionar. Acordate que la emoción es una energía que se mueve a través del cuerpo y que nos dispone y nos predispone hacia ciertas acciones. Entonces, ¿qué mejor que fluir con las emociones que voy experimentando para no quedarme frisada en alguna parte del camino dura mientras el cambio me lleva puesta o mientras el cambio, ¿no?, me deja como inmovilizada, sino poder fluir con eso que está sucediendo, siendo guardiana también de lo que yo voy sintiendo y de los cambios que necesito ir haciendo para poder fluir con eso. ¿Está? Es una conciencia activa, aunque pareciera que no. Solo que es ir a favor, no es ir en contra. ¿Está? Y sobre todo, adueñarme y entender que yo estoy teniendo un lugar en ese proceso que está ocurriendo. Aunque en principio la primera respuesta sea yo no tengo nada que ver con esto. Porque me está pasando a mí, si no tiene que ver conmigo, ¿con quién tiene que ver? ¿Está? Así que bueno, en la parte 2 de esto vamos a estar ahí conversando un poquito sobre las emociones que podríamos estar sintiendo y algunas prácticas para que puedas tal vez, quizás, experimentarlo desde un lugar diferente. ¿Ok? Así que, próximo video, cuando estés listo, cuando estés lista, dale play que seguimos avanzando un poquito más. Chao, chao.